se han presentado actos conclusivos sobre el caso que involucra a José Ramón Peralta, Donald Guerrero. ¿Usted cree que va a pasar en ese caso? Nada, porque el tema de este Ministerio Público es llegar a acuerdos. Usted se robó 19,000 millones y va y devuelve 2 y le firman hasta un recibo, le hacen. Quien gobierna aquí no es Luis Abinader. Tenemos 2 estados. El primer estado, que es el estado formal, y tenemos un segundo estado, que es el grupo de empresarios, que el Estado tiene obligatoriamente que darle trabajo, tiene que darle obras, tiene que darle... Obligado. Lo último que pasó aquí en este país fue que el Tribunal Constitucional, encabezado por este acomplejado, el de Samaná, Milton Ray, ese bandido, cogió y dio una sentencia diciendo que la República Dominicana no había aceptado la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Dijo ese bandido. Y yo sí puedo decir que fue una vagabundería, porque yo fui el que trabajó directamente con Domínguez Brito. ¿Tú crees que en un país donde el presidente de la República, sus abogados, su Ministerio Público, la designación de la comisión que iba a evaluar las razones, los motivos del derrumbamiento y todo, lo designa el presidente de la República? ¿Tú crees que haya un fiscal o juez que no entiende el mensaje? Porque aquí tenemos cuerpo de bomberos y tenemos defensa civil y tenemos todos los organismos que tienen necesariamente, cuando ocurre algo como eso, hacer la investigación. Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, recibimos con un fuerte aplauso al doctor Tomás Castro, abogado de los tribunales de la República, un hombre guapo, guapo, que pone a cualquiera en su puesto. Señores, y lo más interesante de Tomás son esas historias o esas anécdotas que nos hace tanto en términos políticos como en términos jurídicos. Y por eso hemos querido ya no invitarlo, sino darle una sección aquí para que esté presente con nosotros, Tomás. Mira, déjame decirte algo. Resulta que yo iba siempre al programa de Julio Jacín, la revista 110. Sí. Y un día su hijo le dice: Tomás, pero tú nada más vienes al programa de papi y no vienes al mío. Y entonces Julito Jacín le dijo: déjalo así, porque cuando nos cierren el programa, nada más cierren uno. Sí. Tomás, muchos temas en el día de hoy. Por ejemplo, esta decisión del Ministerio Público someter a varios comunicadores conjuntamente a instancia privada, pero ahora vemos que se apodera un juzgado de la instrucción, unos casos que son a instancia privada. ¿Qué interpretación jurídica le da usted a esto? Bueno, hay una política de persecución. Están persiguiendo la palabra, están persiguiendo la opinión, están persiguiendo los derechos que tienen los comunicadores para expresarse sobre temas. Dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos que cuando al hombre se le impida opinar sobre algunos aspectos de la vida, podríamos ser llevados mudos y silenciosos como ovejas al matadero. Sí, pero una cosa es opinar respecto a una situación o a un caso, y otra cosa muy diferente es difamar. Y en este caso, la mayoría de esas personas que están siendo sometidas han aprovechado precisamente los medios que no son tradicionales para coger y difamar, decir improperios, hablar de una manera descalificativa y en modo personal de muchísimas personas. Entonces, en este caso yo no entiendo que sea un atropello per se o que estén detrás de personas para tratar de silenciarlo, sino que están buscando la manera de que no se siga con esta práctica de dañar a la persona en sí. Mira, hay una frontera muy estrecha entre opinar y difamar. Te digo eso porque normalmente el funcionario público que administra fondos públicos tiene que ser transparente en el uso de los fondos públicos y no puede tener una epidermis tan sensible
que las críticas que se puedan hacer, por ejemplo, y eso yo lo reitero con mucha... El artículo 172 del Código Penal dice que el funcionario público que administra fondos, si no rinde cuenta exacta del uso del dinero, prima facie es una prueba de desfalco. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que podamos tener la posibilidad de permanentemente estar cuestionando al funcionario para que rinda cuenta exacta y actúe con transparencia, o que se sienta difamado, injuriado y vaya y lleve a quien lo cuestiona a los tribunales. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso y yo nunca voy a estar de acuerdo. Mira, yo con las raras excepciones, a mí nunca nadie me ha sometido a la justicia. Y yo he dicho muchas cosas en este país y sigo diciendo muchas cosas. Por ejemplo, hoy mismo sale en la prensa, en el periódico Diario Libre, sale el caso de Santos Cerdán, que acaba de ser metido preso en España. El ex secretario general del PSOE, del partido... Ex secretario de organización. Del PSOE. Sí. Y cómo llega el juez a dictarle una medida de coerción, una prisión preventiva a este señor, cuando analizan los audios del caso Coldo, que está muy relacionado con actividades propias realizadas en la República Dominicana. Entonces puede sentirse alguien agraviado, difamado, injuriado, si desde allá de España es que se ha dicho que una persona ligada al caso Coldo hizo 51 viajes a la República Dominicana, y cada vez que hacía un viaje aquí traía varias maletas llenas de dinero. No, pero eso es una entonces no podemos, mira, yo no estoy de acuerdo con que nadie se autocensure, ni permito que nadie me censure. Entonces vamos a poner las cosas claras. Yo sé que hay mucha gente que habla y habla cosas sin sentido, no son razonables, a veces lo que buscan es view, lo que buscan es pero eso se cae por sí solo. O sea, una persona que vive hablando disparates finalmente tendrá su sanción, y la sanción es que nadie lo va a escuchar, nadie lo va a... Pero imagínese usted, por ejemplo, discúlpame, imagínese usted que usted diga aquí, a raíz de esa investigación del caso Coldo, que tal funcionario es corrupto y que esas reuniones se produjeron en tal casa, y venga el dueño de esa casa o venga el dueño, ese funcionario, y lo someta a usted por ante el Ministerio Público. Resulta que el Ministerio Público le abre un proceso a usted antes de investigar lo que pasó con el caso Coldo. Que somos el hazme reír en España. El PP y todos los partidos contrarios al PSOE están diciéndole República Dominicana, República Corrupción. Exacto. Nosotros nos etiquetaron como República Corrupción, la isla de la corrupción. Y debo decirte que después de la confesión de Odebrecht, de que pagó 92 millones de dólares de sobornos en República Dominicana, y aquí no hay un solo proceso, no hay una sola persona sometida ni juzgada, y mucho menos condenada. Entonces puede sentirse alguien agraviado si yo digo, por ejemplo, que la República Dominicana es el país de la impunidad. Este es el paraíso de la impunidad y de la corrupción. ¿Y quién puede sentirse agraviado por eso? Sí, pero coger casos que ya están en los tribunales para decir que la difamación es inocua es muy fácil. Usted decir que una gente es narcotraficante por rumor público, claro, independientemente de que la persona, para poner un ejemplo, a la larga se desacredite, el daño a la imagen el posible acusado, eso no lo limpia nadie, y en tiempos de redes sociales menos. Entonces es muy sencillo decir que el tiempo se encargará de que el difamador pierda credibilidad política, cuando la imagen de a quien sea que usted le haya vaciado el cubo de aquello encima va a quedar dañada para siempre.
Porque lo que sucede aquí es lo siguiente, usted lo va a someter posiblemente, lo va a llevar a los tribunales, se va a pasar 7 años fuñendo en un tribunal, como le pasó a Hipólito, pero el daño ya va a estar hecho. Y lo que se pone aquí, no hay forma de limpiarlo. Entonces, de alguna manera, hay que controlar que no todo el mundo se pare con un micrófono y diga, fulano es un cuero. Fulano se robó 200 cosas y después se descargó, pero mientras tanto ese video se quedó rodando en redes sociales. Usted no tiene forma de garantizar que las 100 personas que lo vieron cuando usted dijo que fulano era un ladrón, lo van a ver. O sea, el daño ya está hecho y no es verdad que porque el otro pierda credibilidad, el daño va a dejar de existir. Entonces hay que poner un límite a eso. Yo estoy de acuerdo. Incluso en la mayoría de los países en el mundo se ha legislado para despenalizar la difamación y la injuria. Y aquí lo que se pretende es impedir que mucha gente hable. Porque no es el hecho de que alguien, si se siente difamado, injuriado, se querelle. Ese no es el tema. El tema es que se han tomado como ejemplos algunas personas para llevar a la mente de toda la gente que opina sobre algunas cosas que tiene que censurarse porque corre el riesgo de que cualquier persona venga y te someta a la justicia. Pero es más, pero ese no es el caso actual, porque los casos que estamos viendo ahora mismo, o sea, son casos donde han cogido sin ningún tipo de pruebas y han dicho, fulana se acostaba con fulana, fulana tal cosa, o sea, se han ido pero eso al no, grado personal. eso no difama a nadie. Yo entiendo que no debe tratarse temas de carácter personal, pero el que quiere ser homosexual, pero se trata. Ese es su problema. Pero y la que quiera ser lesbiana, ese es su problema. Pero se tratan los temas y eso le crea daño a la familia, le puede crear daño a una marca. Las comunicadoras son marcas comerciales y cuando usted dice que uno de los casos que está en los tribunales, que fulana se acostó con 200, claro, para poner un caso que está en los tribunales, y usted no tiene la prueba, porque si usted tiene la prueba, perfecto, pero el tema es que no tienen la prueba, lo están haciendo por rumor público, pero el daño a esa marca comercial, que marcas familiares, por ejemplo, la van a dejar de contratar, usted no lo va a resolver con $1 millón que le va a dar, le va a decir estoy totalmente de acuerdo con ustedes, estoy totalmente de acuerdo. Los comunicadores tienen que saber que hay temas que están vedados para ser conocidos de manera pública. Y a mí que me importa lo que haga nadie con su vida privada. A mí eso no me importa. No debería. Incluso yo tuve que llamarle la atención a una persona que dijo, no, porque fulano de día es un hombre y de noche. Ese no es un problema. A mí lo que me interesa es en términos políticos. Sí. Lo que pasan aquí, lo que hacen los funcionarios públicos en términos políticos y en términos administrativos. Lo que hagan con su vida privada, eso a mí me tiene sin Tomás, cuidado. pero que aquí hay un doble discurso de todos los lados. Yo he dicho aquí que la clase política permanentemente se ha venido ofendiendo durante los últimos 40 años. Toda. Con vaina así, Balaguer, muñequito de papel, Peña Gómez, Bembón, haitiano, aquel, el otro, Juan Bo, aquel. O sea, desde la muerte de Trujillo para acá hemos asistido a ver incluso cosas que no me competen en la política, como usted dice. Ahora bien, ahora hay un problema lanzado que se quiere decir que en las redes sociales está lo peor. Yo creo que no, que en las redes sociales puede estar mejor las cosas, pero han surgido 2 o 3 poniéndole mote a la gente y cosas, pero también desde la clase política se ha incentivado por detrás, por debajo todo eso. Sí, es verdad. Todo eso. Miren, Balaguer en reuniones con sus gentes siempre le dijo, miren, de mí pueden decir, como lo dijo, por ejemplo, el Chino Ferreira, en 3 libros o 4 que escribió, donde mencionaba a Balaguer. ¿Tú sabes cómo él definía a Balaguer? Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, homosexual consumado, de cara santularia, pero delincuente. Esa era la definición que el Chino Ferreira hacía de Balaguer, en varios libros. Tiene un libro que se llama Preso, un libro que se llama Cárcel, tiene un libro que se llama Operación Chapeo. Y en todos los libros, el Chino Ferreira definía a Balaguer con eso que yo te estoy diciendo. Y Balaguer no le hacía caso. Ahora bien, Balaguer le decía a su gente, miren, de mí pueden decir que yo soy homosexual, pueden decir que a mí me gustan las chopas, pueden decir lo que quieran decirme de mí. Ahora bien, el que se me mete tratando de dividirme las Fuerzas Armadas
yo le rompo la cabeza como se la rompió a Orlando, Sí. porque Orlando se metió en un pleito de dos grupos militares que habían aquí en ese momento, Sí. y Balaguer entendió que su régimen podía correr peligro Claro. si eso se masificaba, y entonces decidió mandar a matar a Orlando. Yo no quisiera, ni por los casos de la vida, que se le ocurra a alguien que en vez de poner querellas, se le ocurra mandar a romperle la cabeza a gente, porque aquí le rompían la cabeza a Junior Ramírez. ¡Ey! Mucho cuidado. Usted me va a decir, bueno, quizá por otra cosa que no fue. Junior Ramírez iba a los canales de televisión y acusaba directamente a funcionarios de corruptos. Y Cuando supuestamente lo mataron, chantajeaba, porque no fue, Sí, por, sí, no, pero- no fue por la acusación, sí, pero era no por fue por. chantajista. Pero óyeme, es que vamos a suponer que fuera que él chantajeara, pero merecía por eso que lo No, mataran. jamás. Y hoy hubo un grupo aquí, Tomás, que hay que decirlo, pues yo estudiaba, yo recuerdo que yo estudiaba maestría en la UAS, salía a marchar a favor de que se esclareciera la muerte de Junior. Claro, porque claro. un grupo de estudiantes salimos todos a ver en la noche. Y porque esa parte también la hace el Estado, después se confirmó. Pero mucha gente se alegró de la muerte de Junior. Mucha Sí, gente se alegró, sí, cuidadito. claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque Junior, aparte de lo que hacía, porque yo lo he dicho que lo hacía después que tuve comprobación, pero aquí mucha gente no han pagado la muerte de Junior, que era lo que mandaban a Junior a hacer eso. Sí. Que yo tengo Así es. dos historias. Dos historias. Así es. Gente que mandaban a Junior a hacer eso. Es más, Tomás, un día yo en el canal 19 fueron y le presentaron a Junior un caso. Y esa misma persona vino donde mí. Y yo le dije, mire, yo no hago ese tipo de cosas. Yo soy un dirigente político que hago comunicación. Yo enfrento a los políticos de frente, yo le doy de frente. Y si le tengo que decir corrupto, ladrón y delincuente, se lo digo. Ahora yo no voy a ir a someter a una gente que para cuadrarme por un dinero por detrás. No, eso Y eso me lo llevaré a la tumba. Quien me vino a proponer ese tema a mí. Porque por ahí anda postulando. Por ahí anda. Me dijo, vamos a ponerle una cuanta querella a un grupo de gente y después nos buscamos unos cuartos. Digo, mire, no cuente conmigo. No cuente conmigo, Giovanni. Estimado hermano Tomás Castro, yo quiero pedirle al director, porque muchas veces pensamos, Tomás, que esta clase política detentora del poder, Luis Rodolfo Abinader Corona, como que son muy susceptibles. Tomás, ponme por favor a San Lobatón, Ramón Lobatón, canciller en el 1913. Es una carta con Emiliano Tejera, que estaban en esa época, uno era de Velázquez, de Cáceres, discutiendo que uno era ladrón. O sea, desde esa época que no existían los medios, la comunicación convencional, que no existían las redes sociales, Tomás. Entonces, quiero preguntarte, porque hace unos días hice un comentario y me decía un amigo funcionario, Giovanni, pero que tú dijiste que el negocio de mi mujer. O sea, yo simplemente le dije a él que deje de atender el negocio de su mujer y que se concentre en la institución del Estado, que él está ahí para servirse y por eso es susceptible. Pero yo quiero que tú le expliques al pueblo que sepa identificar cuándo es que hay una difamación, porque él comenzó a enviarme, no, que mi mujer tenía ese negocio, Giovanni, desde antes de ganar Luis, pero yo no estoy hablando, yo lo que te estoy diciendo es que atienda la institución. Claro, mira, yo tengo algunos ejemplares del periódico La Nación del año 1907, de 1907 al 9, más o menos. El presidente era el presidente Jiménez. Y en el Congreso Nacional habían dos diputados. Uno era un apellido Coradín y estaba Pelegrín Castillo, diputado. Y entonces se le hicieron algunas críticas al presidente Jiménez y entonces el periódico publicó, distinguidos diputados, ustedes critican al presidente Jiménez y lo acusan de corrupto, pero cuando ustedes han tenido sus apuritos, han ido a buscar que le metan la mano. Claro. Entonces, porque aquí eso es parte de la política tradicional, vernácula de la República Dominicana. Los chismes, las agresiones, incluso no se han salvado ni siquiera las familias
de la gente, y eso es parte de todo el quehacer. Y yo, por ejemplo, en esta semana, hablando del caso de Wander Franco, ¿tú sabes cuántas niñas dieron a luz aquí entre el año pasado y este? 17.646 niñas. El 20% de la parturienta dominicana tiene menos de 19 Incluso años. hay un dato que son 585 niñas entre 11 y 14 años que dieron a luz. Wow. ¿Dónde están Los presos. ¿Dónde están los procesos? Sí. ¿Dónde están los procesos? Ya lo tratamos aquí ese tema. Entonces, la realidad es que hay mucha hipocresía en torno al tema, pero eso no quita que él sea un agresor. No, el problema no es que quite o que deje de quitar. Lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos un ministerio público que donde hay melao. También lo dijimos. Donde hay melao, es que el ministerio, por ejemplo, yo he tenido que echar un pleito porque a un cliente mío lo estafaron con 23 millones de pesos. Y cuando el Ministerio Público le digo, ¿y usted ha averiguado el curso de ese dinero? No, si fuera lavado de activos, hace rato que tú hubiese averiguado dónde está el dinero. Sí. Porque pues, lavado de activos, el dinero va para el Estado. Pero como se trata de una víctima privada, sí, que necesita que ustedes hagan la investigación para saber dónde está el dinero, entonces ustedes no le interesa, no le importa. Entonces tenemos un Ministerio Público que solamente mira para un lado. Tomás Castro, he visto a muchos juristas destacados desdecirse en la coyuntura del caso Yexé porque ahora les ha tocado representar a las víctimas. Y me refiero específicamente al tema de la prisión preventiva. En casos, por ejemplo, famosos de corrupción, criticaron estas medidas en contra de los procesados, que eran sus clientes en este momento. Ahora están atacando sin piedad a la jueza que le negó esa prisión preventiva a los hermanos Espaillat. ¿Cuál es su lectura de esto? Esta jueza actuó en justicia, el Ministerio Público ahora está apelando porque quiere esos 18 meses de prisión preventiva contra los hermanos Espaillat. El Ministerio Público no quiere eso. Eso es una forma de justificarse frente a la opinión pública del país. Pero ve acá, si el abogado del presidente de la República y asistente y canchanchan pana full, como dicen los tigres, de Jenny Berenice, es el abogado de los señores Espaillat. Entonces no me vengan con eso a mí. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema de la justicia dominicana? Que cuando en un país desarrollado, lo último que hace un abogado para retirarse ya definitivamente del ejercicio es ser juez. Aquí al revés, aquí salen los muchachos con el título debajo del brazo y si tienen abolengo político, económico, un padrino, una vaina, inmediatamente lo nombran juez. Porque yo te voy a decir, por ejemplo, han salido a criticar el Código Penal. El problema no es el Código Penal, porque si esta juez que ha cuestionado el instrumento que ella tiene en la mano, yo te doy una guitarra que es vieja, que está desafinada y le falta una cuerda, pero ese es el instrumento que tú tienes para tocarme y sacarme una canción. Entonces, qué diferente hubiese sido que ella le diga 18 meses para Najayo con el mismo instrumento. Sí. ¿Tú me entiendes? Esa es la gran diferencia. Entonces tienen que salir a relucir las relaciones que tiene su padre con los dueños del YC y de la gente de Punta Cana. Entonces ahí viene el cuestionamiento. ¿Se cuestiona a la juez? No, se tiene que cuestionar el sistema. El sistema. Que aquí yo tuve que decirle una vez al presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando estaba el inoperante mediocre Subero Isa. Yo le dije, ven acá, usted tiene un problema cardíaco, hay que hacerle una cirugía de corazón abierto. Hay un muchacho que se acaba de graduar de médico, de cirujano, y summa cum laude o magna cum laude. Usted le entrega un bisturí para que le abra el pecho. No, él va a buscar a uno que tiene una experiencia de 20 años abriendo pecho. Entonces, a nivel judicial, señores, yo siempre tengo que mencionar esto. En el año 1997, cuando se hizo la primera selección de jueces de este país,
Yo fui y me seleccioné. De 139 evaluados, yo quedé número 8, mejor evaluación. Wow. Y cuando me someten al Pleno de la Suprema, de 15 jueces, 12 votaron a favor mío. Y yo no pude pasar como juez. ¿Por qué? Porque Subero hizo aprobar un reglamento que tenía que ser unánime. Los 15. Unánime. Wow. ¿Para qué sirvió esa unanimidad? Para todo el mundo negociar. Ponme los míos, yo te pongo los tuyos y ponemos los nuestros. La clase política. Sin un apoyo y no lo logró. No, porque desgraciadamente el único apoyo que yo tenía en ese momento era de Papi Luciano. Wow. Porque Milagros Ortiz, que estaba en el grupo que cogió el doctor Peña Gómez para que fuera a imponer en el consejo, yo no tenía el apoyo de ella y no tenía el apoyo de más nadie. Además, Balaguer no me quería, porque tengo que decirlo. Claro. Balaguer no me quería. Usted era una amenaza para Balaguer. Incluso él conocía el caso de Narcisazo. Claro. Balaguer incluso en el 2000, mucha gente no entendió cuando Hipólito Mejía me llama y me dice: estoy conformando mi gabinete, dime qué tú aspiras en mi gobierno. Le dije: no, presidente, no aspiro a nada. ¿Cómo va a ser? ¿Tú no quieres ser parte de mi gobierno? No, nombre su gabinete. Incluso recuerdo que me fui a la casa de mi madre y allá llamó Hipólito Mejía esa noche, diciendo a la mamá que por qué Tomasito no quiere colaborar con el gobierno. Y mamá le dijo: bueno, ese es un problema de él, yo no tengo que meterme. ¿Por qué? Porque cuando fueron un grupo donde Hipólito y le dijeron Tomás Castro, fiscal del distrito, Hipólito le dijo: yo fui donde Balaguer y Balaguer me preguntó que quién iba a ser mi fiscal y yo le dije que Tomás Castro, y me dijo: pues usted no es amigo mío. ¿Tú me entiendes? En este país todo es eso. Entonces cuando tú ves que nombran a un juez que muchas veces lo más resaltable de él es su prepotencia y su arrogancia, porque no tienen ningún tipo de conocimiento jurídico ni tienen la experiencia necesaria, entonces vienen a tomar decisiones a la loca y llegamos a estos extremos. Entonces, que la calificación jurídica de los hechos ameritaba, si yo hubiese sido yo, le meto 18 meses para Najayo. Si usted hubiese sido el juez que le toca a Antonio Payá, usted le dicta 18 meses. Para ¿A los dos? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Para la audiencia. Bueno, pues tú crees que estamos hablando de un asunto sencillo. 500. Dada la cantidad de víctimas. No, 500 directas. Sí, pero si tú buscas la cantidad de huérfanos y la cantidad de viudas y viudos, estamos hablando de una cantidad de personas que puede llegar a 1000 personas. No estamos hablando de un asunto sencillo. Eso es un holocausto, hermano. Wow. Para algunos dice que como son 2 años la pena máxima por esa calificación jurídica, 18 meses como una pena anticipada, su opinión. Pero ¿y por qué la calificación jurídica es provisional? Puede variar. Puede variar. Puede variar. Y si mañana se descubre que hubieron manos criminales en el derrumbe del techo, entonces estamos hablando de un asunto totalmente diferente. Ahora, prima facie, en el momento actual, bueno, la calificación jurídica es homicidio involuntario, que podría variarse en el curso de una investigación que sea efectiva. Entonces usted no está diciendo nosotros que hasta cierto punto lo que está haciendo el Poder Judicial en pleno, tanto fiscalía como jueces, es un bulto a la población. Así mismo. Así. Pero ven acá, mi hija, ¿tú crees que en un país donde el presidente de la República, sus abogados, su ministerio público, la designación de la comisión que iba a evaluar las razones, los motivos del derrumbamiento y todo, lo designa el presidente de la República? ¿Tú crees que haya un fiscal o juez que no entiende el mensaje? Porque aquí tenemos cuerpo de bomberos y tenemos defensa civil y tenemos todos los organismos que tienen necesariamente, cuando ocurre algo como eso, hacer la investigación. Me recuerdo del incendio al Ministerio de Agricultura, que se prendió Agricultura
Y de repente, los bomberos que tienen que hacer una investigación, y Balaguer sale y dice, fue un accidente. Ya, se acabó. Ya, Entonces, los tres ese fue el poderes del peritaje. Estado Ese no fue el peritaje. Ese fue el peritaje. Los tres poderes del Estado, entonces, su independencia, eso es un eufemismo. Claro que es un eufemismo. Claro. Pero son los mismos tigres. El mismo tigueraje que está en la Cámara de Diputados, que está en el Senado, que está en la justicia, es la misma, el mismo tigueraje. El mismo tigueraje, tanto es así, Tomás, que el presidente de la República manda una reforma constitucional mutilando al Congreso. O sea, quítame tanto diputado que no lo quiero. Y el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, sí señor. O sea, ¿dónde está el contrapeso de la democracia ahí? No, es que eso no existe. Aquí, mientras el Congreso tenga sus exoneraciones y su barrilito y su cofrecito y los empresarios, mira, mientras los empresarios tengan sus exenciones y sus exoneraciones y su combustible exonerado y todo lo demás, quien gobierna aquí no es Luis Abinader. Tenemos dos estados. El primer estado, que es el estado formal, presidente, Congreso, justicia, y tenemos un segundo estado, que es el grupo de empresarios, que el Estado tiene obligatoriamente que darle trabajo, tiene que darle obras, tiene que darle... Obligado. ¿Obligado? Si usted se lanza a la presidencia de la República, ¿cuáles son esas 3 soluciones automáticas que usted buscaría para tratar de ayudar? El tercer estado. ¿Cuál sería? El tercer estado. ¿Cuál sería el tercer estado? Si tú buscas la historia, te va a encontrar que esa misma reflexión que yo estoy haciendo la hizo Robespierre en Francia, y dijo, bueno, es que aquí hay 2 estados, está la monarquía y están los empresarios, la gran oligarquía, entonces aquí hay que formar un tercer estado. ¿En qué consiste el tercer estado? Bueno, el estado hecho por los obreros, los campesinos, el ciudadano común y corriente, y eso llevó a que tuvieran que ir a cadalso la monarquía completa y parte de esa plutocracia, y le pasaron la guillotina uno por uno, y las cabezas rodaron. Bueno, yo no lo voy a poner tan crudo así como traer una guillotina, pero hay una guillotina que debe imponerse, que es la guillotina de la ley, la guillotina legal y la guillotina moral, porque aquí no podemos seguir actuando en un país. Mira ahí esta reunión de los 4 apocalipsis, los 4 jinetes del apocalipsis, los 4 ¿Qué ha pasado en este país en los últimos 30 años? Desde el 96 hasta esta fecha. Problema. Leonel, Hipólito, Danilo, Luis, los 4, ¿qué han hecho? ¿Qué han resuelto? Nada. Cada día aumenta la deuda y cada día son más ricos todos estos tipos. Pero que eso no es desde el 96. Anoche, viendo precisamente el documental de René Fortunato, escuché a Joaquín Balaguer hablando de la corrupción. Y Balaguer decía que está mal la corrupción, pero que eso es parte del precio que hay que pagar por el crecimiento económico. O sea, y estamos hablando de los 70. No, pero ven acá, mi hija. Balaguer estaba hecho por ese era el morde de Joaquín Balaguer. Luego decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho, y mucha gente entendía que al contrario, vivía dentro del despacho, porque si muy cierto es que Balaguer no le interesaban el boato, la tenencia, pero sí lo usaba para mantenerse en el poder. Lo usó siempre para mantenerse en el poder. Incluso Balaguer llegó a decir que todos los días él descubría un corrupto en el gobierno, pero nunca sometió a nadie. Nunca. Entonces, eso era un... Y se quedó con el Congreso, el control del Congreso en el 78 para quedarse, no, con el Congreso, no, con el Senado. Con el Senado. Porque el Senado elegía a los jueces. Tomás, nosotros que la Cámara de Diputados no le interesa. No le interesa. Él le dio los diputados al PRD. Como le dio en el 96, en el 94, cogió a Balaguer, hizo una diagramación del gobierno y le entregó la sindicatura a Fello,
la senaduría al PRD. Y cuando yo voy donde Peña Gómez, le digo, Peña Gómez, pero vamos a pelear con Balaguer. Y Peña Gómez me dijo, pues tú crees que toda esta gente que fueron electos en esas elecciones fraudulentas, pero que son diputados, senadores, síndicos, ¿tú crees que esa gente van a venir a ponerse a mi lado a pelear? Ya ellos lograron lo de ellos. El que me jodí fui yo. En una reunión con José Fran, para darle paso a Giovanni, José Fran me dijo, a José Fran se le salió eso de impulso. Estábamos ahí conversando y dice, sí, pero al único que le hicieron fraude fue a papá, esos diputados y senadores, claro. Ahí todito, nadie salió a pelear. El ejemplo fue que lo traicionaron en el Congreso. Claro. Cuando fueron a firmar el 40+1 y terminó siendo el 50+1. 45. Giovanni. Sí. Estimado hermano Tomás, nosotros estamos todos los días aquí haciéndole crítica fuerte al gobierno con números, pero muchas veces nos preguntamos, ¿esto oposición complaciente? Observamos un Danilo Medina poniéndole la silla en el centro a Luis, y Luis decía, no, aquí, no, tú en el centro. Este próximo jueves se va a reunir Leonel en la Fundación Global. ¿En qué va a parar esto, Dios mío? Tomás. En nada, ¿qué tú quieres que pase? Es que, señores, es que esas son gente que están programados para mantener el status quo, que no cambie nada. Wow. Esa es la lamperdusa, la teoría del gato pardo. Vamos a hacer creer que todo ha cambiado para que todo siga igual, porque son todos culpables de lo que estamos ocurriendo. Señores, quien entregó el oro dominicano fue Leonel Fernández. Quien entregó los puertos y los aeropuertos fue Leonel Fernández. Danilo Medina le hizo una modificación al contrato 97.3 para que lo que le daban a Leonel se lo dieran a él. Y cuando Luis llega, ¿qué hace? Bueno, negocia con Aerodón y le dan un contrato, una adenda de 30 años más para que también le den lo de él. Toditos son culpables de lo que está ocurriendo en el país. Entonces ellos están más que justificados para reunirse, para alabarse, para abrazarse, para estar de acuerdo, porque ellos son los que han creado esta situación. Entonces ellos no pueden señalar, uno no puede señalar al otro, porque entonces el otro va a decir, tú me estás señalando a mí, pero hay 3 dedos que te están señalando a ti. Tomás. Entonces usted quiere decir que ninguno de los presidentes de esta democracia entonces han servido. Ninguno. O sea, nosotros hemos votado por presidentes que no han hecho nada por este país. Ni van a hacer, ni han hecho, ni van a hacer. Mira, el único presidente dominicano que ha servido para algo después de la muerte de Trujillo para acá, no podemos hablar de Juan Bosch porque Juan Bosch no lo dejaron gobernar. Antonio Guzmán. Sí. Antonio Guzmán fue una persona, bueno, todo el mundo tiene la historia y ustedes vieron el documental de Fortunato. Antonio Guzmán nacionalizó el oro y le cobró $38 millones a la Gulf and Western que le debía a la República Dominicana. Sí. Y Antonio Guzmán no se andaba con pendejadas. Tomás, 2 datos históricos que una persona como usted lo puede esclarecer. Esa muerte de Guzmán, ¿qué la provocó realmente la muerte de Guzmán en el 82? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. ¿Tú has visto últimamente alguna gente que han salido a proponer la reelección de Luis Abinader? Sí. Mira, la soledad del poder. Cuando una gente va saliendo del poder o sabe que tiene que salir del poder, porque aquí la lealtad se cobra cara. Comienzan toda la gente que ven que tú ya vas a salir del poder irremediablemente y comienzan a sacarte los pies y comienzan a mirar para el lado donde ellos entienden que puede caer el poder. Y llega un momento en que a Luis lo dejan solo. Esa propuesta de reelección es con la única finalidad de que todavía alguna gente que están ahí no se le vayan del lado y no se le quiten de al lado, porque llega un momento en que lo dejan solo. Y esa soledad deprime a los políticos, de gente que vivían lambiéndolo permanentemente y de repente salen a criticarlo o salen y se le quitan del lado. Sí. Entonces culminan la gente que no tiene
la capacidad plena para soportar eso, coge y darse un tiro. Eso es así. Antonio Guzmán se mató porque Antonio Guzmán, toda la gente que vivía lambiéndolo permanentemente en el palacio, se desapareció todo el mundo. Sí. ¿Y usted no cree que tal vez esa fue la única? Yo muchas veces digo que don Antonio Guzmán para esto es considerado serio hoy porque se suicidó. No. Antonio Guzmán, mira. Era serio, eso a mí no me cabe la menor duda. Antonio Lo que me refiero Guzmán, es que en un país donde todo el mundo malo y donde Donde la todo el tasa de mundo rechazo corrupto y termina ladrón. siendo mayor, no importa lo bueno que tú hagas, la única solución ante la soledad del poder, pero también a los supuestos casos de corrupción que se le endilgaban a su familia, para un hombre de vergüenza, la solución, independientemente de la depresión que tuviese, porque tú el que se desvive, para que no nos Sí. bloqueen en YouTube, es precisamente porque hay un tema de salud mental. Pero mucha gente dice que él es considerado serio precisamente porque se suicidó. No, mira, yo fui una persona cercana, en cierta forma, a don Antonio Guzmán. En una ocasión, Antonio Guzmán nos convocó a una reunión y Antonio era un tipo tan práctico, ¿no? Que no hacía reuniones políticas en el Palacio Nacional, sino que la reunión fue convocada en el núcleo central de área metropolitana, que está en la Delgado, frente al Palacio, ahí en la esquina Pedro Enrique Ureña, esquina Delgado. Y llegamos a la reunión con don Antonio, y él estaba con un señor que se llamaba Antonio Guadalupe al lado, que había formado un grupo llamado Amigos del Presidente Antonio Guzmán. El MAPA se llamaba. Entonces, Antonio Guadalupe vivía hablando de que Antonio Guzmán se iba a reelegir. Cuando llegamos a la reunión, Antonio Guzmán estaba con Antonio Guadalupe al lado. Y entonces muchas de la gente que fuimos dijimos que no nos íbamos a sentar ahí mientras ese señor no se quitara de ahí. Entre ellos Tomás Hernández Alberto, que estaba ahí, que era el director del IAD, y Antonio Guzmán lo canceló por esa rabieta que le hizo ahí. Y entonces dijimos, no, nosotros nos vamos si ese señor no se quita ahí. Y Antonio Guzmán se paró y dijo, oiga lo que les voy a decir a todos ustedes. Yo no me voy a reelegir porque yo soy un hombre serio. Y yo dije que yo no me voy a reelegir. El PRD también es contrario a la reelección. Pero yo le voy a decir algo a ustedes. Después de mí habrá PRD en el poder con prestigio. Ahora, el que me siga a mí va a dejar al PRD fuera del poder y desprestigiado. Así fue. Hoy una sentencia. Eso Así fue como fue. una sentencia histórica que Antonio Guzmán. Y así fue. Dejó al PRD en el gobierno y con prestigio. Y no creo que Antonio Guzmán se haya matado por el hecho de que acusaran Y Salvador Jorge Blanco, por ejemplo, ¿qué ocurrieron en esos 4 años para terminar de la forma que terminó? E incluso preso con un PRD que iba creciendo históricamente, pero no defendía a Jorge Blanco. Bueno, Salvador Jorge Blanco cometió algunos errores. Le cobró 38 millones de dólares que debía a los Vicini, que no depositaba los impuestos correspondientes a las exportaciones de azúcar que hacía. Y Salvador Jorge Blanco le cobró. Le quitó la clínica NACO a un grupo de médicos que habían cogido prestado dinero al Banco de Reserva para montar ese centro médico y no aportaban nunca un peso del préstamo, y se lo quitó. Hizo el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Y Salvador, los únicos errores políticos que cometió fue precisamente que no tuvo la entereza de enfrentar a Balaguer cuando debió enfrentarlo. Sí, Y entonces pagó. lo jodieron. Pagó. Yo te voy a decir lo siguiente, mira, Salvador Jorge Blanco, todos los gobiernos que habían pasado por el país antes de Salvador y todos los que pasaron después de Salvador, no se pueden comparar con Salvador Jorge Blanco en términos de corrupción. Todos los anteriores y todos los después han sido 1000 veces más corruptos que lo que pasó en el gobierno de Salvador. Porque a Salvador lo que lo acusaban es de que compraron una piña. Una piña. Una piña. Por piña cayó preso. Y una naranja y unas cosas. Disparate.
Después de eso es que se ha robado en este país. Dios. Tomás, ya para el año 94 desaparece Narciso González. Al día de hoy no se ha hecho justicia con ese caso. No le ha dado la gana. Pero recientemente murió Rojas Tabar, que fue mencionado en el caso, pero luego la justicia lo absolvió prácticamente. Se despidió de este mundo y pudiéramos decir como un hombre de las Fuerzas Armadas, un gran valor en la Fuerza Armada, pero también se mencionaron cosas en ese caso de Narciso que nunca, por ejemplo, la desaparición, que lo tiraron en un bote, que lo amarraron, que esto, que aquello, que el otro, luego de muerto. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió allí? Mira, los datos que yo tengo respecto de Narciso González están documentados. Narciso González lo apresaron, Lee Ballester, el que está en el ministerio en la Dirección General de Migración, conjuntamente con un grupo de individuos que trabajaban como miembros de seguridad del Banco Central de la República. Lo llevaron al J2, allá fue sometido a torturas y posteriormente fue llevado al Palacio de la Policía, donde Rafael Guerrero Peralta no aceptó el preso en las condiciones que estaba muy golpeado. A partir de ahí entonces fue llevado a la base aérea de San Isidro, donde finalmente falleció. Y varias personas lo vieron allá. Tenemos el caso de un capitán de la Fuerza Aérea, el capitán Ferrera Batista, que le manifestó a un hermano de él que había cometido un grave error, que fue que cuando vio a Narciso allá en la base aérea, le preguntó: profesor, ¿y qué usted hace aquí? Y ahí es que se da cuenta que ha cometido un grave error, porque se supone que él no debió reconocerlo. Sí, exacto. Y dos, Narciso lo llevan a la base aérea de San Isidro, pues lo secuestraron el 26 de mayo, y el día 2 de junio mataron al capitán Ferrera Batista. El día 2 de junio. Y yo tengo, por ejemplo, los documentos de los libros de novedades de la ADO, de la Fuerza Aérea Dominicana, donde aparecen incluso datos que estaban escritos en el libro, borrados con liquid paper, que yo tengo las copias porque las pusimos en trasluz y se ve que lo que se decía ahí no era lo que pusieron arriba de la borradura. Y yo tengo todos los datos. ¿Y qué era lo que decía? ¿Eh? ¿Qué era lo que decía? Bueno, ahí aparece la muerte del capitán Ferrera Batista y aparecen también otros datos relativos a unos viajes que se hicieron en vuelos en helicóptero en el país. Yo lo tengo y yo puedo decirlo con toda propiedad. El general Luna Paulino le dio instrucciones al jefe del ADO de entonces de que me diera acceso a los archivos. Y yo entré a los archivos. Y le saqué copia a todo lo que yo tenía que sacarle copia. Y lo tengo. Documentó su caso. Está documentado. El Estado Dominicano llegó a pagar esa indemnización que puso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012. Ni ha cumplido la sentencia, ni ha pagado nada. No ha que pagado usted nada. terminó ese caso hasta el final. Sí, tengo una sentencia de la Corte Interamericana que dice que el Estado me debe $35,000 de honorarios. No me lo ha pagado. Ni yo he hecho grandes esfuerzos. ¿Se lo cobra eso? Ni he hecho mucho esfuerzo para que lo paguen, porque hay cosas mucho más importantes. La Corte Interamericana ordenó que se reabriera la investigación y que se hicieran las cosas, las debidas diligencias, y no se han hecho. Aquí se habló de una comisión de la verdad. ¿Qué pasó con eso? La comisión de la verdad le pasó lo mismo que a la justicia dominicana. O que la comisión Water son 2.100.000 si lo traducimos a 60, o sea. Bueno, yo agraciadamente el Estado no tiene lo mucho, estoy vaya necesitando. No lo estoy necesitando. Tomás está sano. Mira, debo decirle que lo último que pasó aquí en este país fue que el Tribunal Constitucional, encabezado por este acomplejado, este señor, ¿cuál de todos? el de Samaná, el que fue senador, Milton Ray Guevara. Milton Ray, ese bandido,
cogió y dio una sentencia diciendo que la República Dominicana no había aceptado la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Dijo ese bandido, cuando resulta que nosotros somos miembros somos miembros y firmantes de la Carta del Estado americano. Y nosotros hemos aceptado la mayoría de las convenciones, incluyendo la Convención contra Desapariciones Forzosas de Personas, que fue el término que se usó para el caso de Narciso González en la Corte. Sin embargo, ese señor salió con eso. Y yo sí puedo decir que fue una vagabundería, porque yo fui el que trabajó directamente con Domínguez Brito el término de la aceptación de la competencia de la Corte y de que mandara a Leonel Fernández al Congreso a aprobar la Convención Americana contra la Desaparición. ¿Y lo aprobó el Congreso? Sí, claro que fue aprobado. Claro que fue aprobado, porque fue parte del acuerdo. Yo fui con Domínguez Brito y le dije, ¿ustedes quieren que lleguemos a un acuerdo? Que el presidente mande al Congreso aceptando la competencia de la Corte y que acepte y que firmen la Convención Americana sobre Desapariciones Forzosas. Y Domínguez Brito cumplió y Leonel Fernández cumplió. Y se mandó al Congreso y ambas cosas fueron aprobadas para que después saliera este bandido, este charlatán, diciendo. Pero por un tipo que había pronunciado 20 discursos y sentencias del mismo Tribunal Constitucional diciendo que las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos eran compatibles con las decisiones del Tribunal Constitucional, eran vinculantes. Mire, se han presentado actos conclusivos sobre el caso que involucra a José Ramón Peralta, Donald Guerrero y este grupo. ¿Qué usted cree que va a pasar en ese caso? Nada. Porque el tema de este Ministerio Público es llegar a acuerdos. Usted se robó 19 mil millones y va y devuelve 2 y le firman hasta un recibo, le hacen. ¿Dónde va a pagar ese dinero? ¿Ese dinero dónde lo ponen? Muy buena pregunta. Porque se supone cuando el tema de la Golfan Western con Balaguer, que a través de Álvaro Carta ofrecieron un pago, un depósito de 19 millones, creo que fue, y Balaguer dijo, vayan y deposítenlo en la Contraloría y tráiganme el recibo, porque yo no me voy a hacer cómplice de especulaciones económicas. Balaguer, porque Balaguer se dio cuenta que le estaban tirando un gancho. Sí. Recíbame no, vayan y deposítenlo en la Contraloría. Pero esos acuerdos del Ministerio Público no son un indicio de que el caso pudiera prosperar, porque hay a confesión de parte, ¿verdad? Relevo de prueba. O sea, son personas que están diciendo, sí, yo participé y prueba de lo que cogí, aquí lo estoy devolviendo. Usted dice que no va a llegar a ningún término. ¿En qué sentido? ¿En que eso va a terminar en acuerdos económicos? Pero claro que sí. Okay. Claro que sí. No habrá cárcel. Pero acá, después que la gente hace un acuerdo con el Ministerio Público, lo único que hay que hacer es llevárselo al juez y el juez homologa el acuerdo. Sí. Como homologaron el acuerdo con Odebrecht. Sí. Que de 184 millones de dólares que debía depositar Odebrecht, solamente entregó 30. Increíble. Eso fue de lo que la empresa se comprometió a pagar el doble. Sí, el doble de los 92 millones. Y el Estado no ha hecho esfuerzo en no, hombre, que van a hacer nada. Sí. Todo el mundo. Pero ven acá, Marcelo Odebrecht, cuando lo interrogaron allá en Brasil, dijeron, mire, usted corrompió a los políticos dominicanos. Y el tipo dijo, no. Cuando yo llegué allá, esa gente eran ladrones ya. Yo no he corrompido a nadie. Él vino con una ticia, aquí le trae una pizarra. Es al revés. Yo llegué allá y todo el mundo me cayó arriba y dame lo mío. Yo le critiqué, Tomás, en ese momento al Ministerio Público de la forma que hizo el caso. Digo, ese caso no va para ningún lado, porque ese caso se está basando en el mismo testigo, en un testigo para corroborar todo eso. Si ese testigo se te manda, ya se jodió el caso. Y si un acuerdo también se produce en el medio del proceso, se embromó el caso.
Pero ¿qué pasa? El Ministerio Público ha sido recurrente en esta misma conducta, con el caso Jean Alain, con el caso Donald Guerrero, con todos los casos habido y por haber. El Ministerio Público sigue. ¿Cuál es el resultado? El mismo. No, el mismo, el caso ¿cómo es? Del caso del jefe de seguridad de Danilo, ok. el caso de Coral. El caso de Cáceres. Ajá. Y la persona que tiró para adelante Rondón. O sea, esa ha sido Ese caso tampoco va para parte. no, hombre, no. Oye, ya a mí no me van a coger de pendejo. Nadie me va a agarrar, me va a coger de pendejo. Ya yo pasé por Go. Claro. Señores, darle las gracias a Tomás Castro, abogado de los tribunales de la República, ex candidato presidencial, y dice él que va a ser candidato. No, yo voy a ser candidato. Y va a ser candidato Sí, presidencial, señor. de verdad. De eso que vamos a hablar luego. es una propuesta muy interesante porque es la diferencia, o marca la diferencia, en cuanto a todo esto, el sistema democrático que tenemos y una propuesta totalmente diferente. Linares, Sí. para decirle a Tomás que tiene su fan Sí. aquí en redes, amor por su patria, dice las cosas de manera cruda como son. Y Rosa Fernández dice, Ay. me encanta el doctor Castro, de verdad que Tomás tiene su club de fans. Su fans, que tenemos ya 4.700 personas, señores, orgánicas conectadas En en el vivo. día de hoy. Mira, En vivo. yo te mandé una foto. Esa foto va a tener 30 años. ahora. Búscala. La tenemos, señor Yo te director. mandé una foto Sí. a ti. Mira, Mírala ahí. mira esa foto. Ustedes saben quién es esa persona que está ahí conmigo. ¿Quién es? Ese señor fue el secretario de Estado de los Estados Unidos en el gobierno de Kennedy. Se llamaba señor Stefanski. Esa era la casa del señor Ben Stefanski, amigo de Peñagón, que me dijo a mí que el último demócrata dominicano era el doctor Peñagón. Increíble. Ese señor vivía en Washington en una casa modesta, con una chimeneita, unos mueblecitos, una cosa. Secretario de Estado del gobierno de Kennedy. Increíble. Cada vez que iba a Washington yo lo iba a visitar, porque era una persona con un gran desconocimiento. Incluso me llegó a criticar a Bill Clinton. Dijo, estos muchachos no saben lo que es esto, estos muchachos se han vuelto locos. Porque ese era otro tipo de político. Aquí en República Dominicana no hay políticos. Dios. Con excepción de Leonel Fernández, que ha leído bastante, no sé para qué le sirvieron las lecturas. Sí. Y Guido Gómez Mazara, que Usted sabe también ha leído usted sabe bastante. que para qué La le mayoría de los sirvió. políticos aquí no han No leído sea- ni no sea siquiera así. ni siquiera el espíritu de las leyes de Montesquieu, Sí, sí. ni la política de Aristóteles, ni la república de Platón. No se han leído nada. Son políticos porque ellos dicen que son políticos. A buscársela. Para Buscársela en el gobierno. Pa' en el buscársela. Congreso, pa' buscársela. No se han leído los clásicos. Todo. Mira, antes de yo graduarme de abogado, ya yo me había leído los clásicos. Que es mucho decir, ¿eh? Tolstoy, Dostoyevsky. Sí. Oh, pero ven acá. Se ha perdido Entonces, todo. esta gente son todos Para usted, ¿cuáles son improvisados. los políticos más versados en la República Dominicana? Los que más han leído, bueno, te hablé de Leonel Fernández, ha leído bastante. Guido ha leído bastante. Pero los demás yo no creo que hayan leído ni siquiera un paquito de pepín, Sí. de pepito. Al punto, Tomás, que yo cuando me reuní por primera vez con Leonel Fernández, yo estando en la universidad, yo le dije a Leonel que yo utilicé un artículo de él del 1987, que de la oficina de Carlos Balcácer, yo lo saqué ese artículo, Sí. en el cual él le hacía crítica al Código de Procedimiento Criminal, que se vulneraban los derechos fundamentales, y otro artículo que él decía que cuando llegaba un caso de legítima defensa a un juez de instrucción con doctrina de Emil Garzón, René Garro, el juez de instrucción podía dictar un auto de no lugar. Sí, sí. Eso es No, increíble. no, O sea, Leonel ha leído bastante. Incluso el libro que escribió después de las elecciones del 90, llamado Raíces de un Poder Usurpado, Wow. que lo sacaron de circulación. Es difícil conseguirlo. Yo conseguí uno porque una persona tenía ese ejemplar y me lo consiguió. Y voy a ver si hago una reimpresión, porque ese libro hay que darlo a conocer. Raíces de un Poder Usurpado. ¿De qué trata el libro?
O del fraude que Balaguer hizo en el 90.